vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico. Seguimos estudiando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11. Continuamos estudiando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11. Antes de comenzar, vamos a orar. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad, el privilegio de poder reunirnos, Dios, en este lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel y porque, Señor, permaneces fiel en nuestras vidas. Oramos, rogamos tu bendición por la enseñanza de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la instrucción que tú nos quieres dar, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón, guíanos, instrúyenos, enséñanos a través y por medio de la enseñanza fiel de tu palabra. Oramos, Señor, especialmente por nuestro país, por los gobernantes, Señor. Pedimos, Dios, que tú seas tomando control de este país como lo has hecho hasta hoy, Señor. Oramos, Padre, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para entender, Dios, que tú estás en control absoluto de todo lo que sucede en el mundo e incluso en nuestras vidas, Señor. Y que eso, Señor, pueda provocar en nosotros esa paz, esa esperanza, Señor, y ese descanso pleno en ti, Señor. Bendice mis hermanos, bendice sus familias, bendice, Señor, sus esposas, Dios, sus hijos, sus casas, Señor. Y que en este tiempo, Señor, podamos entender, Dios, que necesitamos que tú, Señor, seas usando nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición por la enseñanza fiel de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Continuamos entonces, hermano, estudiando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11. El versículo o los versículos que nos toca mirar esta noche son los primeros 11 versículos que vamos a estudiar, porque aquí hay una verdad absoluta. Es una verdad muy conocida, es un pasaje muy conocido por todos, que por lo general siempre se usa para, no digo se usa, mal dicho, sino siempre se aplica o se enseña especialmente en, en los Viernes Santos y la Pasión de Cristo y cuando se recuerda esa fecha. Entonces, para tomar, digamos, lo que eso significa, pero esto tiene una connotación más allá, esto tiene un significado mucho más profundo, porque esto marca un antes y un después. Cuando uno lee, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú te das cuenta que la mayor parte de los evangelistas, los escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dieron mucho énfasis, demasiado énfasis a esta semana de Jesucristo, a la entrada triunfal en Jerusalén, a la muerte, digamos, al juicio injusto que le hicieron a todos. Cada uno de los evangelios da su punto de vista muy, muy directo, muy literal, con mucha información, con mucho detalle más bien, con respecto a la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Si tú haces un recuento, miraba hoy día un estudio y me gustó esto, si tú haces un recuento de todo lo que los evangelios hablan de esta semana, de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, empezando de la entrada triunfal a Jerusalén, llegarían a cumplir, digamos, siguiendo el mismo patrón de los versículos y de los capítulos, llegaría a tener un libro de casi 80 y tantos, 90 capítulos, con toda la recopilación de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como 80 y tanto, casi 90 capítulos, que habla con lujo de detalle en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, lo que eso demuestra entonces que esto marca la historia del hombre, un antes y un después, antes de Cristo, después de Cristo, lo que es relevante entonces su vida y su obra. Ahora, para ver una introducción y entender por qué la gente seguía a Jesucristo, yo los quiero invitar, sin sacar esa marca de ahí de donde estamos, de Marcos, a Juan en el capítulo 11. El Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Recuerden ustedes que los evangelios no van, en cuanto a historia, no van en orden cronológico, sino que algunos toman aspectos distintos de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Unos resaltan un punto importante y otros, la verdad es que lo pasan inadvertido. Y aquí me llamó la atención por qué
a Jesús lo seguía tanta gente. En el capítulo 12, perdón, de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 9, ponga atención aquí, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él, y esta es lo relevante, a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y el versículo 12 aparece lo que vamos a mirar en Marcos, de Juan 12:12, la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces ahí nos saltamos a Marcos capítulo 11, y aquí vamos a entender por qué mucha gente seguía a Jesús. Porque recuerden ustedes que Jesús anteriormente había hecho una gran sanidad en el ciego Bartimeo, como lo compartió hermano Segundo, y así anteriormente a esto hizo Jesús muchas sanidades y milagros. Pero la resurrección de Lázaro fue claramente especial, y eso fue como la culminación, eso fue como lo maravilloso de lo que Jesús hizo. Resucitó a Lázaro de entre los muertos, no era menor lo que había hecho. Entonces, por esa razón, mucha gente siguió a Jesucristo, mucha gente siguió al Señor. Y la otra razón importante también que vamos a mirar aquí es que los discípulos se recordaron de este momento, no en el momento, pero se recordaron después cuando Jesús murió, se recordaron de este tiempo que esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a Marcos capítulo 11, versículo 1 y versículo 1 y 2. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces viene mucha gente siguiendo a Jesús, y Jesús se detiene en un lugar y envía a 2 de sus discípulos. En primer lugar, aquí hay algunos detalles importantes de interpretación que nosotros debemos entender para poder dar una buena aplicación. Primero, el propósito principal de Jesús en estos 3 versículos es mostrar a sus discípulos que lo que se viene en la semana, es decir, cuando arrestan a Jesús, cuando le hacen un juicio injusto a Jesús, cuando golpean a Jesús, cuando maltratan a Jesús, cuando lo escupen y cuando lo crucifican, Jesús en este punto, él lo que quiere es lograr en los discípulos que no hay nada que escape al control de Jesús, sino que está todo bajo su control absoluto. Por esa razón, Jesús le da con lujo de detalle a estos discípulos, los envía y le dice lo siguiente, vayan a la aldea que está frente de ustedes, le dice, y cuando ustedes entren en ella, lo primero que ustedes van a hallar van a ser un burrito, dice, un pollino atado, en el cual dice, ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien a ustedes les pregunta, ¿por qué hacéis eso? Entonces dígale, y ojo esta observación, el Señor, no dice Jesús, sino que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. La cosa importante que nosotros debemos entender aquí que en aquella época no era común que un burrito o un pollino, hijo de asna, dice, no era común que la gente lo dejara atado, lo dejara amarrado afuera, en la calle. No era común. Siempre la gente guardaba estos animalitos, los cuidaba porque les servía y por lo general siempre los guardaba como en el patio interior. Pero aquí sucedió algo especial. Dice que esta familia puso a este pollino a la vista de todo. A la entrada incluso da la intención aquí, Marcos,
a la entrada de la ciudad. Ahora, dice, cuando ustedes vean este animalito amarrado, le dice Jesús a los discípulos, tráigalo. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacéis eso? Díganle ustedes, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces aquí nosotros miramos y vemos cómo el Señor, desde este punto de vista de Cristo más bien, cómo Él tiene control y domina toda la situación. Jesús, antes, Él conocía todo lo que estaba sucediendo. O sea, podemos decir aquí que se muestra un atributo de nuestro Señor Jesucristo como Dios, que es su omnisciencia. Sabe todo lo que pasa. Él sabe todo lo que sucede y Él tiene control. Entonces, eso era lo primero que Jesús quería que los discípulos entendieran y es lo que también Jesús quiere que nosotros entendamos. Porque como una aplicación práctica nosotros podemos mirar y ver de que si el Señor Jesucristo ya tenía en su mente, ya tenía en su plan de tener a este animalito para lograr su propósito específico, entonces toma mucho sentido cuando dice el libro de Efesios que el Señor nos conoció, te conoció a ti, me conoció a mí, desde antes de la fundación del mundo. Increíble, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en nosotros para llamarnos y eso es maravilloso, eso es increíble. O sea, que no hay nada ni nadie que a Jesús le pueda sorprender. Luego, Jesús les dice, si alguien a ustedes les pregunta, ¿dónde llevan ese animalito? ¿Dónde llevan a ese pollino? Entonces díganle ustedes lo siguiente, respondan lo siguiente, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Noten ustedes aquí que en esta instrucción que Jesús les da, por eso era importante la introducción y que ustedes vieran por qué la gente e incluso los discípulos no cuestionaron a Jesucristo y lo siguieron multitudes. Y por eso era importante que ustedes vieran también por qué los judíos, especialmente los fariseos, arremetieron contra Jesucristo para matarlo. ¿Por qué los judíos que incluso querían matar a Lázaro? Porque mucha gente estaba siguiendo a Cristo, multitudes, multitudes. ¿Qué hizo Cristo de relevante, de poderoso? Resucitó a un muerto. Entonces, todo el pueblo de Israel tenía esto en la mente, porque recuerden que el pueblo de Israel, el judío, esperaba a un Mesías triunfante, a un Mesías que fuera político, a un Mesías que tuviera fuerza militar poderosa, a un Mesías que les diera todo lo que ellos querían como un libertador. Entonces, obviamente, si Jesús resucitó a un muerto, era lo que ellos esperaban. Entonces, con ese sentir, ninguno de estos discípulos en especial, ninguno de ellos le pregunta al Señor y le dice, a ver, Señor, ¿a qué nos están mandando? Ninguno de ellos cuestionó. ¿Por qué? Porque para ellos ya tenían en su mente, aunque equivocado, la figura del Mesías, pero ya tenían en su mente ya que Jesús era poderoso y que la verdad es que no se le tenía que cuestionar absolutamente nada. Por eso no preguntaron nada. A diferencia, recuerden que cuando Jesús estaba enseñando las parábolas, cuando Jesús enseñaba las parábolas, siempre los discípulos le preguntaban, maestro, ¿qué querías decir con esto? Pero aquí en este caso no lo hicieron. No lo hicieron, ¿por qué? Insisto en esto, porque Jesús había hecho algo que había más bien llenado todas sus expectativas como el Mesías libertador. Ahora, vamos a mirar que ese no era el propósito de Cristo, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan que por esa razón los discípulos no le preguntaron, los discípulos obedecieron, le obedecieron al Señor. Si alguien les pregunta, ¿dónde llevan al pollino? Díganle, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Sigamos leyendo, versículo 4. Dice, y fueron, aquí está la obediencia, fueron, dice, y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Aquí vemos nosotros que, como decía anteriormente, los discípulos obedecieron. Ellos obedecieron inmediatamente. Ellos no cuestionaron, fueron.
fueron. Y aquí, esta palabra, cuando Marcos dice que ellos obedecieron a los discípulos, a mí me hace pensar, digamos, ¿por qué le obedezco yo a Dios? ¿Qué, qué ha hecho Dios en mi vida? ¿O qué es lo que ha hecho Dios que ha cautivado mi vida a tal punto que si Él me envía a hacer una cosa o algo para su obra, obedeciendo su llamado, ¿por qué no le cuestiono? No sé si me explico. ¿Qué es lo maravilloso? Porque aquí los discípulos no cuestionaron porque ellos vieron un milagro, resucitó a un muerto y resucitó a un muerto, a Lázaro. Entonces eso me lleva a preguntar a mí, a cada uno, yo la pregunta que le hago en forma reflexiva, ¿por qué yo le obedezco al maestro? Porque, porque si yo estoy obedeciendo al maestro es porque él ha hecho algo grande en mi vida, porque él me ha perdonado, porque él me ha eh, limpiado, porque él ha quitado esa condenación, porque él me ha dado esperanza, porque soy hijo de Dios. Y esto es muy importante siempre considerar, hermanos, porque eso debemos nosotros siempre cuestionar. ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué leo? ¿Por qué participo? ¿Por qué me involucro? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué sirvo a Dios? Entonces, siempre nosotros debemos reflexionar, ¿acaso Dios hizo algo grande en mí? O yo puedo decir o puedo estar seguro y claro que Dios realmente existe y Él se me acercó a mí y Él me llamó a mí. Lo segundo, dice que ellos comprobaron, dice, no solamente obedecieron, sino que ellos comprobaron de que el mandamiento de Dios, lo que Jesús dijo, fue así, tal cual como Jesús lo dijo. Y hallaron, dice versículo 4, la segunda parte, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta. Y esto es es lo interesante. Recuerden ustedes que estos animalitos, como decía anteriormente, siempre estaban en el fondo del patio, no afuera en la puerta, pero aquí en caso excepcional está fuera de la puerta. Y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. O sea, van, lo encuentran, no piden permiso, van a la segura. Y esta es otra cosa importante que también nosotros debemos entender y ejemplo a seguir. El Señor nos enseña y el Señor nos habla y el Señor a veces eh, nos habla a nuestro corazón para hacer cosas que no tienen explicación, para hacer cosas que tal vez no tienen la lógica. Y es ahí donde nosotros muchas veces nos perdemos la bendición. ¿Cuándo? Cuando cuestionamos, cuando nos detenemos a pensar. Por ejemplo, por ejemplo, cuando usted va en el metro, cuando usted va en cualquier lugar, en la calle, en fin, o se encuentra con una persona en particular o ve a una persona en particular y el Espíritu Santo a usted le habla y le dice, háblales de Cristo, háblales de mí. Y muchas veces nosotros, por vergüenza, por el que dirán, por no hacer el ridículo, por no hacer, o incluso hay personas que están enfermas y dice, ora, ora por él. Y muchas veces nosotros cuestionamos, decimos, pero ¿cómo esto? Esto no es lógico, esto no es común. Pero recuerden esto, los milagros de Dios y cuando Dios se quiere glorificar, no tienen explicación. No tienen explicación. Algo que nosotros debemos aprender es obedecer a Dios. Obedecer a Dios cuando el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, como lo hicieron los discípulos, obedecieron a Dios, porque Jesús impactó sus vidas. Obedeces tú a Dios y cuando obedeces a Dios, ¿le obedeces porque realmente Él impactó tu vida o solamente le obedeces para que no digan nada malo de ti los que están a tu alrededor? Que ojalá podamos obedecer a Dios porque Él impactó mi vida, porque Él me perdonó y yo le voy a servir aquí en cualquier momento, aunque eso me cueste justamente esto. Eh, el cuestionar, oye, le dicen versículo 5, y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? O sea, llevado a buen chileno, oye, ¿qué están haciendo? ¿O dónde llevan este animalito? Entonces, otro punto importante, ¿qué le dicen los discípulos? Los discípulos no defienden lo indefendido, es decir, los discípulos no se calientan la cabeza y no les dan explicaciones ni tratan de, de, de dar explicaciones justificando en cierta manera lo que el Señor no necesita que tú le justifiques, el Señor no necesita tus explicaciones,
Simplemente, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos repitieron lo que Jesús les dijo. Fe. ¿Por qué? Porque los discípulos creyeron en Jesús. ¿Y por qué creyeron en Jesús? Porque Jesús impactó sus vidas. Este es el orden. Jesús impactó sus vidas. Ellos obedecieron a Jesús sin cuestionarle. Y ellos aquí están obedeciendo a Jesús sin cuestionarle, y ellos están siguiendo el mandamiento de Jesús al pie de la letra. Porque dice ahí, versículo 6, ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Como Jesús había mandado. Entonces es importante también los discípulos, algo de aprender de ellos, que los discípulos, ellos siguieron al pie de la letra lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? Si alguien les pregunta, ¿dónde llevan ese pollino? Decídele, el Señor lo necesita. Ahora, aquí hay otro milagro, porque dice, en otra parte de la escritura dice que este dueño de este animalito no lo cuestionó. ¿Por qué creen ustedes que no lo cuestionó? ¿Por qué creen ustedes que él no peleó? ¿Por qué creen ustedes, oiga, me lo están robando? ¿Por qué creen ustedes que no los denunció a los discípulos? Porque para este hombre era importante la palabra Señor. ¿Por qué creen ustedes que era importante la palabra Señor para este hombre? Porque este hombre que no aparece su nombre, no se sabe quién es, no era conocido de nadie, era un hombre insignificante, un hombre desconocido, pero era muy conocido por Dios. Porque Jesús le dice, el Señor lo necesita. Y como este hombre tenía su relación personal con el Señor, entonces este hombre se dio. ¿Por qué? Porque él sintió la confirmación en su corazón que era el Señor. Este hombre tenía su relación personal con Dios. Así también nosotros, hermanos, debemos tener también nuestra relación personal con Dios. Debemos tener esa comunión con el versículo 6, la última parte. Entonces cuando dijeron, como Jesús había mandado, lo dejaron, lo entregaron, creyeron. Versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Quiénes echaron sobre él sus mantos? Los discípulos. Recuerden que el manto en aquella época era lo más preciado que podía tener un hombre. Era su manto era como un rebozo, digamos, personal. Era, incluso muchos de ellos era como el bien que tenían, el único bien material. Pero ellos, dice, lo ponen al servicio del maestro. También muchos tendían sus mantos, dice. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Aquí, fíjense ustedes que los discípulos, al ceder sus mantos y ponerlos sobre este animalito para que Jesús se sentara sobre él, también lo hicieron muchos de la gente. La gente estaba emocionada. Ahora recuerden ustedes, hermanos, que la gente estaba tan emocionada, pero la emoción no quiere decir absolutamente nada, porque esta misma gente, o la gran mayoría de personas que estaban emocionadas al ver su Mesías, también esas mismas personas en unos días más iban a dar su veredicto para que Poncio Pilato, ¿cierto?, crucificara al maestro. La emoción, hermanos míos, a veces nosotros nos sentimos emocionados y nosotros confundimos la emoción con la adoración a Dios. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Aquí la gente con emoción, emocionadamente, tendieron sus mantos, se formó una gran algarabía
estaban efusivos, pero esa emoción va y viene. La relación con Dios, la comunión con Dios, hermanos, no puede ni debe depender de cuán emocionado estoy. No va en eso, sino que debemos ser constantes y obedientes, como lo enseña aquí, obedientes y constantes en mi relación personal con Dios. Ahora, nosotros miramos y vemos aquí que toda la gente, dice, cortaba ramas de los árboles y las tendían, dice, por el camino. Y los que iban delante, los que venían detrás, los que iban delante y los que venían detrás, Marcos da a entender aquí que eran multitudes que le seguían. Jesús, si hubiese querido él hacer una revolución, lo podía haber hecho en el minuto. Pero fíjense que aquí hay un detalle interesante para concluir en esta noche. Aquí hay un detalle interesante. Dice el versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y el versículo 11 dice lo siguiente, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos no da mayor detalle de qué es lo que realmente Jesús estaba mirando. Versículo 11 dice que él entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos no dice qué es lo que realmente Jesús estaba mirando, pero vemos aquí se me perdió la cita bíblica donde dice Jerusalén, en Mateo parece. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. ¿Me pueden ayudar con esa cita bíblica, por favor? Lo tenía aquí, se me perdió. Mateo 23, 37. Gracias. 23, 37. Gracias. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Refiriéndose claramente a perdón, no era esa la cita, pero que quería ver, pero Lucas, déjame verlo, si lo tenía en otra, que era más explícita que lo que yo quería decir acá, lo encuentro al tiro, hermano. Aquí me acordé, perdón. Gracias, Cristian. Era la misma cita, pero aquí en Lucas, perdón, en Lucas, bien digo. 13:34. Capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Mira lo que dice. Jesús que estaba mirando Jerusalén. Pero Lucas es más explícito. Mira lo que dice. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, ¿qué día? La entrada triunfal a Jerusalén. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Lo que es para tu paz, más ahora dice, está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, esto me llenó de tristeza en el fondo, pero también de desafío,
¿En qué sentido? Jesús entra en Jerusalén. Toda la gente emocionada. Toda la gente emocionada. Jesús, el Mesías, y esos mismos después están juzgando al Señor y tratándolo muy mal, blasfemando contra su nombre. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron el nombre, rechazaron al rey, rechazaron al Mesías, lo rechazaron, hermanos. Por eso Jesús miró sobre ellos. Cuando Marcos también dice aquí que Jesús, en el versículo 11 que estamos mirando aquí, cuando Marcos dice, y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, lo que está diciendo Jesús claramente aquí es, está mirando sus corazones, está viendo sus corazones, y se está dando cuenta, o está viendo Jesús, que ellos emocionados porque Jesús les alimentó, porque Jesús sanó a los ciegos, porque Jesús resucitó a un muerto, a Lázaro. Entonces ellos tenían en su mente una expectativa de un rey, de un Mesías triunfante, un político, un hombre que tenía fuerza militar, etcétera, etcétera, y que los iba a liberar. Pero esa era la emoción, pero en sus corazones Jesús conocía el corazón de ellos. Hermanos, y eso me llevaba a mí en lo personal. Yo muchas veces me he emocionado cuando veo la palabra de Dios y me emociona mi corazón. Pero no hay cambio. No hay cambio. Todos nosotros nos emocionamos cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. Nos emocionamos. Pero seguimos viviendo en pecado. Seguimos en desobediencia. Y eso es el dolor que le provocó a Jesucristo cuando él miró, y lo describe Lucas aquí, cuando miró Jerusalén. Si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ¿sabes? Le dice a Jerusalén, ahora está encubierto de tus ojos. Cuando miraba esto y le di a Dios, ayúdame a ser sensible. Yo sé que soy pecador, yo sé que soy desobediente, pero por favor te ruego que no encubra tus ojos. Cuando nosotros mirábamos el estudio anterior del ciego Bartimeo, ¿se acuerdan que mirábamos y Segundo nos explicaba ahí? Y él nos decía que este hombre al parecer tenía la vista y por alguna razón perdió la vista, porque él le dice que recobre la vista, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres que haga? Y Bartimeo dice que recobre la vista, o sea, da a entender que alguna vez tenía la vista y la perdió por alguna razón que no sale especificada ahí, que recobre la vista. Y así también yo, cuando se me venía a la mente esto, cuando Jesús le dice, si tú no te diste cuenta del que está hablando a tu vida, del que entró aquí, es el gran Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, como el Mesías, y tú no lo viste, qué triste, dice, porque eso iba a ser tu paz. Fíjate lo que dice, pero ahora estarán encubiertos tus ojos. Y otra cosa importante, porque vendrán días, dice el versículo 43, vendrán días sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre Jerusalén. Cuando tus enemigos te rodearán. Un par de años después, no sé exactamente cuánto, pero un par de años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que la historia señala y dice que sitiaron la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Flavio Josefo dice que hubo una masacre, mataron como 1 millón y tanto de judíos. Los que quedaron vivos los tomaron y los llevaron esclavos. Y cuando Jesús dice aquí, en forma de profecía, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oiga, pero ¿cómo Jesús puede decir eso si cuando Jesús entró en la entrada triunfal a Jerusalén, muchas multitudes lo seguían? Ojo,
Muchas multitudes lo seguían, pero con emoción, pero sus corazones totalmente lejos de Dios. ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Emocionado o de un corazón sincero? ¿O con un corazón entregado? Reconociendo que Él, nuestro Rey, si pudo usar a un burro, nos puede usar a nosotros porque el Señor nos conoció, como dice el libro de Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, yo los llevo a esta reflexión. Primer punto importante. ¿De qué manera tú adoras a Dios? ¿Tú adoras a Dios de una manera emocional? ¿O tú adoras a Dios entendiendo de corazón, con un corazón rendido? ¿Por qué un corazón rendido? Porque un corazón que tiene fe, un corazón que confía, un corazón que se rinde a Dios, le sirve a Dios sin cuestionar, como los discípulos. Después, quiero terminar con esto. Después, los mismos discípulos, si bien es cierto, ellos obedecieron, a veces nosotros, perdón, ellos obedecieron, pero no entendieron. A veces nosotros nos hace falta también eso, obedecer a Dios. Aunque a veces no entendamos, obedezcamos a Dios, sigámoslo. Pero después, cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se apareció a los discípulos, cuando Jesús los llenó con el Espíritu Santo y cuando los discípulos comenzaron a ser perseguidos, mira lo que dicen, por favor, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 23. Con esto concluyo. Aquí los discípulos, con el poder de su Espíritu Santo, se les abrió la mente. Se les abrió la mente. Mira lo que dicen los discípulos, para ponerlo en contexto. Los discípulos están siendo perseguidos, están siendo acosados porque hicieron un milagro, están siendo perseguidos, están siendo sentenciados, están siendo juzgados por el Sanedrín. Mira la oración que hacen ellos. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, que los golpearon, los maltrataron, etcétera, etcétera. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, o sea, están orando a Dios, dijeron, soberano Señor, mira cómo empieza su oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Y aquí está tomando sentido este hecho de la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, ¿a quién ungiste? Dice, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando dicen ellos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, los discípulos, me imagino yo, se están recordando ese momento cuando Jesús entra a Jerusalén y le dice, entren en la ciudad, cuando vean un pollino amarrado ahí, en el palo afuera, vayan y tráiganme. Y si alguien les pregunta, dígale, el Señor lo necesita. Los discípulos fueron, hicieron, obedecieron, les preguntaron, el Señor lo necesita. Hasta ahí no entendían. Pero fue más que viniera el Espíritu Santo en sus vidas y aquí los discípulos se les abrió la mente y en esta oración están diciendo especialmente en el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El efecto que provoca la obediencia a Dios
a veces sin entender, pero después el Espíritu Santo nos revela, es maravilloso. Es para aumento de fe. Estamos viviendo en tiempos en donde son tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Si la iglesia, si nosotros realmente obedecemos a Dios, seguimos sus mandamientos, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que no hay nada que escape a la voluntad perfecta de Dios. Está todo predeterminado bajo su enseñanza, bajo su liderazgo. Él está sentado en su trono alto y sublime. Él es el rey, pero no un rey emocional, que podamos nosotros recordarlo solamente en los Viernes Santos, cuando nosotros todos nos compungimos y decimos, él es el rey, él reina, pero yo sigo viviendo mi vida, no es mi rey. Yo estoy diciendo que él es mi rey solamente de manera emocional, Pero si yo digo realmente aquí como estos discípulos, por medio del Espíritu Santo, él es mi rey, entonces, ¿sabes cómo se ve realmente que él es mi rey? Porque él gobierna mi vida, porque yo lo obedezco y porque yo le sirvo. Y a veces le obedezco en cosas que no tienen lógica, como en este caso puntual. Pero él es mi rey, él va a lograr un propósito en mí, que se haga su voluntad. Que ojalá, hermano, siempre podamos orar y pedir a Dios todos los días de nuestras vidas. Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿en qué te puedo ser útil? Usa mi vida, ¿en qué te puedo servir? Cuando uno se dispone en las manos de Dios, Dios realmente te dirige, Dios realmente te guía, Dios realmente te da paz. Y quiero terminar con esto. Cuando uno rechaza eso, cuando uno rechaza la voluntad, ser guiado por la voluntad de Dios, ay de aquel, ay de aquel. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró sobre Jerusalén. Si tú entendieses lo que esto significa, pero ¿sabes qué? La desobediencia a Dios en su voluntad trae terribles consecuencias, terribles consecuencias. Que ojalá nos mantengamos en la perfecta voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres nuestro Rey y tú gobiernas todo el mundo y no hay nada ni nadie que escape a tu voluntad o a tu conocimiento. No hay nada, Señor, ni siquiera nuestras vidas que escapen, Señor, a tus propósitos. Rogamos en esta noche que nos perdones de nuestros pecados, que perdones, Señor, nuestra emoción. Muchas veces somos emocionales, te servimos de manera emocional, pero no hay cambios radicales, profundos, en los cuales tú vez tras vez nos enseñas con paciencia a través de tu palabra. Dios, ayúdanos, Dios. Te ruego, Señor, esta noche que hagas en cada uno de nosotros una obra transformadora, que nos llenes de tu espíritu, que abra nuestra mente con tu Espíritu Santo, que puedas tú, Señor, reinar en nuestra vida y que nosotros podamos, Dios, ser obedientes, Señor, a tu llamado, obediente a tu obra, Señor. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes que tú bendigas sus vidas, nos llenes de tu poder y ayúdanos a ser obedientes, a escuchar tu voz, a obedecer tu voz, aunque a veces no entendamos, pero sabemos que en ti confiamos. Sabemos, Señor, que tú eres Dios para nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice la iglesia, bendice la congregación. Bendícenos, Señor, esta semana. Bendícenos, Dios, cuando nos reunamos como congregación a adorarte con un corazón sincero, Señor. No emocional, sino un servicio real, verdadero, con convicción. Gracias te doy, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.